El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un rojo encendido que parecía sangrar sobre la tierra. Las cigarras cantaban con desesperación y el olor del maíz maduro se mezclaba con el polvo que levantaba el viento. En medio del campo, el granjero Miguel Hernández caminaba solo, con el sombrero en la mano y los pies hundidos en la tierra que tantas veces había trabajado con fe. Esa tarde no cargaba sacos ni herramientas, cargaba un peso mucho más grande, un pecado que le estaba consumiendo el alma. El sonido lejano de la campana de la iglesia del pueblo retumbó entre los surcos del maizal. 3 repiques, la hora del ángelus, murmuró Miguel, persignándose con la mano temblorosa. Pero en lugar de rezar la oración acostumbrada, cayó de rodillas y hundió los dedos en el barro húmedo. Dios mío, tú sabes que nunca te he fallado. He trabajado la tierra con tus bendiciones, he compartido mi pan con quien lo necesitaba, pero esta vez no puedo más. Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos. Te suplico, Señor, sácame de la cabeza y del corazón a la mujer de mi amigo. No quiero seguir amando lo que no me pertenece. El viento se detuvo por un instante. Solo se oía el crujido de las hojas secas y el llanto del hombre arrodillado. Miguel levantó la vista al cielo nublado, y una lágrima cayó sobre la cruz que colgaba de su cuello. El peso de su culpa lo hacía sentir indigno hasta de mirar hacia arriba. Sabía que lo que sentía por Luna, la esposa de su compadre Elías, no tenía perdón. Pero el amor, ese amor silencioso, se había metido en su pecho como espina de maguey, entre más intentaba sacarla, más se clavaba. Habían pasado 3 años desde que conoció a Luna. Elías llegó a sus tierras buscando trabajo después de que una sequía arrasó con su rancho en Zacatecas. Era un vaquero noble, trabajador, con una fe que inspiraba respeto. Traía consigo a Luna, una mujer de mirada tranquila y voz dulce, que parecía tener siempre el alma en calma. Desde el primer día, ella iluminó la casa de Miguel con su sonrisa. Preparaba el café antes del amanecer, ayudaba a los peones a cocinar, y cada tarde, antes de ponerse el sol, encendía una veladora frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Miguel solía observarla desde lejos, escondido detrás de los corrales, mientras ella murmuraba oraciones. Madre Santísima, cuida a mi marido en el campo y bendice la cosecha de don Miguel, que siempre nos ha tendido la mano. Al oír esas palabras, Miguel sentía que algo dentro de él se quebraba. No era deseo lo que lo atormentaba al principio, era admiración. Pero con el tiempo, esa admiración se convirtió en fuego. Y aunque lo intentó, no supo cómo apagarlo. Durante meses luchó contra sí mismo. Se confesó con el padre Ramiro, quien le dijo con firmeza: Hijo, los sentimientos no son pecados si no los alimentas. Pero el corazón del hombre es traicionero. No te quedes solo con esa carga. Pídele a Dios que te dé fuerza. Miguel obedeció. Rezó, ayunó, y evitó quedarse a solas con Luna. Pero bastaba verla cruzar el patio con un rebozo en el cabello y el rosario entre los dedos para que su pecho ardiera como horno. Y cada vez que su mirada se cruzaba con la de ella, había un silencio que decía más que 1000 palabras. Una tarde, después de una fuerte tormenta, Luna se lastimó la mano mientras ayudaba a recoger las gallinas. Miguel corrió a socorrerla. Le limpió la herida con agua y alcohol, temblando al sentir su piel. Gracias, don Miguel, susurró ella, Dios se lo pague. Y al decirlo, le sonrió. Esa sonrisa fue su condena. Desde entonces, su corazón dejó de pertenecerle por completo. Aquella noche, incapaz de dormir, Miguel se levantó y salió al maizal. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a tierra mojada. Se arrodilló entre los surcos y levantó las manos al cielo. Si esto es una prueba, Dios mío, dame fuerza para superarla. Pero si es castigo, acéptame con mis pecados. No quiero dañar a nadie, ni a ella, ni a Elías, ni a ti. Lloró como niño, con el alma desnuda. El maizal parecía escucharlo. Cada hoja que se movía con el viento repetía su plegaria: olvídala, olvídala. Cuando se levantó, el amanecer comenzaba a pintar de azul el horizonte. El gallo cantó, y Miguel supo que debía tomar una decisión. Había llegado la hora de elegir entre su corazón y su fe. Cruzó el campo, se persignó y murmuró por última vez: Madre de Dios, ayúdame a olvidar a Luna, o quítame la vida antes de pecar contra mi hermano. Y con esa promesa en los labios, el granjero que amaba en silencio regresó a su casa, sin imaginar que el destino estaba a punto de ponerlo frente a la mayor prueba de su vida. El amanecer llegó con olor a tierra mojada y a leña recién encendida. En el rancho, los gallos ya cantaban cuando Elías Ramírez, el vaquero, ensillaba su caballo con una calma que solo tienen los hombres que confían en Dios. Todo lo que soy, se lo debo al Señor, solía decir cada mañana, mientras se persignaba mirando al cielo.
Era un hombre de palabra firme y corazón noble. Había trabajado en los campos desde niño, y cada surco de su piel contaba una historia de esfuerzo y fe. Cuando el destino le quitó su rancho por una sequía, no maldijo al cielo. Solo se quitó el sombrero, miró a su esposa Luna y le dijo con serenidad: Dios aprieta, pero no ahorca, mujer. Si Él quiere, encontraremos otro camino. Y así fue como llegaron al rancho de Miguel, buscando trabajo y una nueva oportunidad. Desde el primer día, Elías se ganó el respeto de todos, trabajaba más que cualquiera, rezaba antes de comer y nunca faltaba a misa los domingos. El padre Ramiro lo apreciaba como a un hijo. Si todos los hombres tuvieran tu fe, Elías, el mundo sería distinto, le decía. Y él respondía sonriendo: La fe no es mía, padre, es del que me sostiene cuando ya no puedo más. Luna lo admiraba profundamente. Era un hombre sencillo, pero con un alma enorme. La trataba con ternura, le hablaba con respeto y siempre le recordaba que nada pasaba sin la voluntad de Dios. Y sin embargo, Luna sentía un peso extraño en los últimos meses. Había notado cómo Miguel, el patrón, evitaba mirarla a los ojos. Como su voz se volvía tensa cuando ella hablaba. Al principio pensó que era imaginación suya, pero una mujer siente esas cosas, aunque nadie se las diga. Esa mañana, mientras preparaba café para los hombres, Luna vio a Miguel acercarse con el rostro cansado y los ojos bajos. «Buenos días, don Miguel», le dijo con suavidad. «Buenos días, Luna», respondió él, casi sin mirarla. Ella notó el temblor en su voz, y por dentro, una sensación desconocida le recorrió el cuerpo. No era miedo, ni tampoco deseo. Era culpa compartida, aunque ninguno de los dos la hubiera confesado aún. Al mediodía, Elías y Miguel trabajaban juntos cerca del corral, bajo un sol que partía la tierra. «¿Está bien, compadre?», preguntó Elías al verlo distraído. Miguel asintió, pero su mente estaba lejos, perdida entre las oraciones de la noche anterior y la sonrisa de Luna. «Solo cansado», murmuró. Elías, sin sospechar nada, le dio una palmada en el hombro. «A veces el cuerpo se cansa, compadre, pero el alma se fortalece con la fe. No olvide eso». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía un hombre tan bueno confiar tanto en Dios, mientras él, Miguel, luchaba contra un sentimiento tan impuro? Esa noche, cuando Elías y Luna rezaban juntos en su pequeña casa de adobe, Miguel los observaba desde lejos, a través de la ventana. Las velas iluminaban los rostros de ambos, y en medio de la oración, Luna tomó la mano de su esposo. «Gracias, Señor, por este día», susurró ella, «y por las personas buenas que pones en nuestro camino». Miguel sintió que se le quebraba el alma. Se llevó la mano al pecho, apretó el rosario que colgaba de su cuello y murmuró para sí mismo: «No soy una persona buena, soy una prueba en su camino». Aquella noche no durmió. El viento golpeaba las ventanas del granero, y cada vez que las tejas crujían, sentía que era Dios mismo hablándole al oído. «Miguel», parecía decirle la voz del viento, «el amor que no se entrega al cielo termina por arder en el infierno». Y antes del amanecer, volvió a salir al maizal. Se arrodilló entre las sombras, bajo la luz de la luna que aún no se había ido, y volvió a rezar. «Señor, te lo ruego, no permitas que le haga daño. Que me duela, que me queme, pero no dejes que este amor destruya lo que tú has bendecido». En ese momento, el gallo cantó. Y aunque el sol aún no salía, Miguel supo que el día traería más pruebas. Porque hay oraciones que no buscan respuestas, sino castigos. El sol se escondía detrás del cerro, cuando el rancho empezó a oler a leña y a pan recién hecho. Los hombres regresaban del campo, cansados pero tranquilos, y Luna se movía entre ellos con una naturalidad que parecía bendecida. Llevaba un vestido sencillo, color crema, con las mangas arremangadas y el cabello recogido en una trenza que caía por su espalda. En la mesa larga del comedor, servía frijoles, tortillas calientes y café para todos. Su risa, suave y limpia, flotaba en el aire como un canto que hacía olvidar el cansancio. Y fue entonces, entre el ruido de platos y voces, que Miguel la miró. No como patrón, ni como amigo, la miró como un hombre mira aquello que sabe que no debe tocar, pero tampoco puede dejar de ver. Luna sintió esa mirada sin necesidad de voltear. El corazón le dio un salto, y un temblor leve recorrió sus manos. Intentó concentrarse en lo que hacía, pero su respiración cambió. No entendía por qué le afectaba tanto. Ella amaba a su esposo, lo sabía, lo sentía. Pero había algo en la tristeza de Miguel, en su silencio, en la forma en que la observaba con respeto y dolor, que la conmovía profundamente. Esa noche, mientras recogía los platos, se atrevió a mirarlo. Solo un instante. Pero fue suficiente.
Los ojos de ambos se encontraron, y en ese cruce de miradas, Dios guardó silencio. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el maizal, los caballos, el viento y las estrellas desaparecieran. Solo existían ellos dos, y esa culpa sagrada que los unía y los condenaba al mismo tiempo. Elías no se dio cuenta. Seguía contando historias a los trabajadores sobre sus años en Zacatecas, sobre los milagros que había visto y los santos que lo habían salvado de la muerte. Una vez, cuando un toro casi me aplasta, grité el nombre de San Miguel Arcángel, y el animal se detuvo, como si lo hubieran amarrado del cielo. Todos rieron, y él también. Solo Luna permaneció en silencio, con el alma dividida entre el cariño a su esposo y esa mirada que aún sentía sobre su piel. Miguel, en cambio, no podía más. Se levantó de la mesa con una excusa torpe. Voy al granero, dejé abierta la puerta, dijo. Y salió al patio, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se escuchara desde la cocina. El aire de la noche olía a lluvia. Las nubes se arremolinaban sobre el campo, y los relámpagos iluminaban el horizonte. Miguel caminó entre los surcos, con la cabeza baja, murmurando una oración desesperada. Señor, me estoy perdiendo. No quiero traicionar a mi amigo, pero tampoco sé cómo alejarme de lo que siento. Lloró sin vergüenza. Era un hombre de campo, acostumbrado al dolor físico, a la fatiga, a las heridas del trabajo, pero esto era distinto. El amor le dolía en el alma. Haz que me odie, Dios mío. Haz que me vea con desprecio, que no me mire más. Si la sigo amando, voy a pecar. Si la sigo viendo, voy a caer. El trueno retumbó sobre el rancho. Y detrás de él, se oyó una voz suave, temblorosa. Don Miguel. Está bien. Era Luna. Estaba empapada por la llovizna, con el rebozo cubriéndole los hombros. Había salido a buscarlo, preocupada por su ausencia. Vi que no regresó, y pensé que algo malo le pasó. Miguel dio un paso atrás. No podía verla de cerca, no podía. Pero cuando la lluvia empezó a caer más fuerte, ella se acercó sin pensarlo. Venga, vámonos, se va a mojar, dijo con voz dulce. Entonces se la miró, y fue esa mirada la que lo cambió todo. Por primera vez, Luna vio en sus ojos algo que no era solo tristeza. Era amor. Un amor profundo, sincero, y prohibido. El silencio los envolvió. La lluvia caía como un velo entre ellos, y las gotas resbalaban por sus rostros confundidas con lágrimas. Por un instante, Miguel pensó en abrazarla, en confesarle todo. Pero se contuvo. Dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con voz quebrada. Váyase, doña Luna. No es bueno que me vea así. Ella lo miró sin entender, con el corazón latiéndole al mismo ritmo que el suyo. ¿Qué dice, don Miguel? Nada, señora. Solo, rece por mí. Y se marchó entre la lluvia, dejando a Luna de pie, con el alma temblando y una pregunta ardiendo en el pecho. ¿Por qué dolía tanto mirar a un hombre que nunca había tocado? Esa noche, cuando volvió a casa, Elías dormía profundamente. Luna se acostó a su lado, pero no cerró los ojos. En su mente, la imagen de Miguel bajo la lluvia se repetía una y otra vez. Rezaba para olvidarlo, pero cada palabra de su oración la hundía más en el recuerdo. Y allá afuera, entre los maizales, Miguel también rezaba, pidiéndole a Dios que le quitara el amor de una mujer buena. Pero el cielo seguía callado. Porque hay amores que, aunque nacen del pecado, también son pruebas enviadas por el mismo Dios. El amanecer llegó con olor a tierra mojada y con el murmullo de los gallos saludando el nuevo día. Luna no había dormido. Tenía los ojos hinchados y el alma inquieta. Se levantó antes que Elías, encendió el fogón y preparó café sin probarlo. El aroma llenó la casa, pero nada podía calmar el temblor en sus manos. Había pasado la noche entera repitiendo la misma frase una y otra vez. Dios mío, no permitas que mi corazón me traicione. Desde la ventana, vio a Miguel cruzar el patio con paso apurado, evitando mirarla. Llevaba el sombrero calado, la mirada en el suelo y el alma hecha pedazos. No era el mismo de antes. Ya no hablaba con los peones, no sonreía, y cada vez que Luna se acercaba, encontraba una excusa para irse. Elías lo notó. Algo le pasa al compadre, dijo mientras se ajustaba las botas. Últimamente anda raro, ¿no lo has notado tú, mujer? Luna tragó saliva, fingiendo calma. Tal vez está cansado, o enfermo. Elías asintió, sin sospechar nada. Puede ser. Lo buscaré después del trabajo. Si algo le preocupa, lo ayudaré, como él nos ayudó a nosotros. Esas palabras cayeron sobre Luna como una piedra en el pecho. Su esposo confiaba ciegamente en Miguel, y ella,
Sentía que traicionaba esa confianza solo con pensarlo. Esa tarde, cuando el sol caía sobre los cerros, Luna fue a la iglesia del pueblo. El padre Ramiro estaba arreglando flores frente al altar cuando la vio entrar. «Doña Luna, qué gusto verla, ¿todo bien?». Ella bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Padre, necesito confesar algo que no he hecho, pero que pesa en mi corazón como si ya lo hubiera hecho». El sacerdote dejó las flores y se sentó frente a ella. «Hija, los pecados del alma también duelen. Dime, ¿qué pasa?». Luna respiró profundo. «No he traicionado a mi marido, padre, pero siento algo por otro hombre. Y ese hombre es su amigo». El silencio llenó la iglesia. Solo se oía el crujido de los bancos de madera y el zumbido de una abeja rondando las velas. «¿Él lo sabe?», preguntó el padre con voz suave. «No, aunque creo que también lo siente. Me evita. No me habla. Y eso me duele más». «¿Y tu esposo?». «Él no sospecha nada. Me trata con amor, como siempre. Y por eso me duele más, padre. Porque no quiero fallarle a él, ni a Dios». El sacerdote cerró los ojos y murmuró. «A veces, el diablo no se disfraza de pecado, sino de consuelo. El amor, cuando no es permitido, se vuelve cadena. No te castigues, hija. Pero tampoco alimentes ese fuego. Aléjate antes de que te queme». Luna asintió entre lágrimas. Salió del templo con el corazón hecho polvo, mirando el cielo nublado como si buscara una señal. Pero no había señales. Solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, Miguel se encontraba en los límites del rancho, arando la tierra con fuerza, como si intentara enterrar su propio corazón. El sudor le corría por la frente, mezclado con polvo y culpa. De pronto, escuchó el sonido de cascos. Era Elías, montado en su caballo. «Compadre», gritó con alegría, «vengo a ayudarle. No todo puede hacerlo solo». Miguel tragó en seco. «No hacía falta, Elías». «Claro que sí. Un hombre no debe cargar solo lo que puede compartir con un amigo». Elías desmontó y empezó a trabajar junto a él, sin notar la tensión. «¿Sabe, compadre? A veces pienso que la vida nos pone pruebas para medir nuestra fe. Lo importante no es no caer, sino saber levantarse con la frente limpia». Miguel lo miró de reojo. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Era como si Dios hablara a través de Elías. Sintió el impulso de decirle la verdad, de confesarle todo, de arrodillarse y pedirle perdón. Pero no pudo. Solo apretó los labios y respondió. «Tiene razón, compadre. Pero hay caídas que uno no sobrevive». Esa noche, el cielo se llenó de truenos. Luna rezaba en silencio, y Miguel, desde su habitación, hacía lo mismo. Los dos, separados por paredes y por la fe, pedían exactamente lo mismo. «Señor, ayúdame a olvidar». Pero el alma humana no obedece con facilidad. Y cuando el corazón ama en silencio, el pecado se vuelve una oración que nadie se atreve a pronunciar. El trueno retumbó con fuerza, y un relámpago iluminó la cruz del campanario. Esa noche, el pueblo entero durmió bajo la lluvia. Menos ellos dos, que seguían despiertos, prisioneros del mismo sentimiento. Y de un Dios que los estaba mirando, en silencio. El cielo se cubrió de un gris espeso, como si la tarde quisiera llorar antes que los hombres. El aire olía a tormenta, a maíz mojado y a secretos guardados. Los pájaros volaban bajo, las vacas mugían inquietas, y las nubes se amontonaban sobre los cerros como un ejército que anunciaba guerra. Esa noche, la tierra y el cielo se preparaban para un castigo. Miguel estaba en el granero, revisando los techos para que no entrara la lluvia. Los truenos hacían vibrar la madera, y el viento empujaba las puertas como si quisiera derribarlas. De pronto, escuchó pasos. Cuando volteó, Luna estaba ahí, empapada hasta los hombros, con la ropa pegada al cuerpo y los ojos llenos de miedo. «Don Miguel. Elías no ha vuelto. Fue a dejar al caballo del vecino y la tormenta lo agarró en el camino. Salí a buscarlo, pero no lo encuentro». Miguel sintió un nudo en el pecho. Sin pensarlo, tomó una lámpara, un poncho y salió con ella bajo la lluvia. El viento les golpeaba el rostro, y el agua les cegaba los ojos. Caminaron entre charcos, llamando el nombre de Elías una y otra vez. «Elías, compadre, responda», gritaba Miguel. Pero solo el trueno contestaba. Cuando el aguacero arreció, Luna se tropezó en el barro. Miguel corrió a sostenerla, y en ese instante, sus manos se encontraron. Ambos se miraron, jadeando, temblando por el frío y por algo más profundo. La lámpara titilaba,
iluminando sus rostros tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Los ojos de Luna brillaban con lágrimas. «Tengo miedo», dijo ella, con voz quebrada. Miguel tragó saliva. «Yo también. Pero no del cielo, sino de mí». Un relámpago iluminó todo el campo. El estruendo fue tan fuerte que Luna se cubrió los oídos. Miguel la abrazó instintivamente para protegerla. Y el tiempo se detuvo. La lluvia cayó con más fuerza, pero ellos ya no la sentían. Solo escuchaban sus corazones latiendo uno contra el otro, como dos tambores en guerra. «No debía abrazarla», susurró él. «Dios me castigue si no la suelto ahora». Pero no la soltó. Durante un instante, se quedaron así, bajo el cielo desbordado, sabiendo que ese momento los marcaría para siempre. Cuando por fin encontraron a Elías, el hombre venía caminando con el caballo del vecino, empapado, sonriente, sin imaginar nada. «Aquí estoy, compadres, gracias al Señor», gritó. Luna se apartó bruscamente de Miguel y corrió hacia su esposo, abrazándolo con fuerza, llorando de alivio. Miguel se quedó atrás, mirando en silencio. El trueno retumbó otra vez, y él levantó el rostro al cielo. «Perdóname, Señor», murmuró. «No la toqué, pero la pensé. Y eso también es pecado». De regreso al rancho, el agua caía como si el cielo quisiera purificarlos. Elías caminaba al frente, hablando sin parar. «Bendito sea Dios que no pasó nada. Si no fuera por ustedes dos, tal vez no estaría aquí». Miguel sonrió con amargura. Luna no dijo una palabra. Caminaba cabizbaja, con el alma dividida. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Miguel se quedó despierto. Abrió la Biblia que guardaba junto a la cama, la misma que su madre le había dejado. Antes de morir. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera borrar el silencio. Sus dedos temblaron al encontrar el versículo que decía: «El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos». Proverbios 16:9. Cerró el libro, se arrodilló y rezó: «Si este amor no viene de ti, quítamelo. Pero si lo pusiste tú para probarme, enséñame a cargarlo sin destruir lo que amo». Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. Pero la tormenta del alma de Miguel apenas comenzaba. El amanecer trajo un silencio extraño al rancho. Después de la tormenta, el aire olía a tierra limpia, a promesa y a culpa. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando los charcos que reflejaban el cielo como espejos rotos. Pero dentro de las casas, la calma era solo una apariencia. A veces, el silencio pesa más que los gritos. Miguel salió temprano, con los ojos hinchados de no dormir. Elías lo esperó en el corral, sonriente, con la gratitud aún fresca en la mirada. «Compadre, le debo la vida. Si no fuera por usted y Luna, no estaría aquí contándolo». Miguel apretó los dientes. «No me debe nada, Elías. Fue Dios quien lo trajo de regreso». Elías le dio una palmada en el hombro, sin notar la tensión. «Pues que Dios lo bendiga más, porque hombres como usted ya no hay muchos». Esas palabras fueron como una herida abierta. Miguel bajó la cabeza. No podía sostener la mirada de su amigo. Porque el pecado más grande no era lo que había hecho, sino lo que había sentido. Luna, desde la ventana, los observaba hablar. Tenía el rostro pálido, los labios apretados y el corazón hecho pedazos. Aún podía sentir el calor de los brazos de Miguel, la mirada que la había quemado bajo la lluvia. Y esa sensación la atormentaba. No dormía, no comía, y cada oración que pronunciaba le sonaba vacía. Cuando rezaba el rosario, sentía que la Virgen la miraba con tristeza. Esa tarde, fue a visitar a su vecina Rosa, una mujer mayor que todos en el pueblo consideraban sabia. Rosa la recibió con té y silencio. «Hija, traes el alma revuelta, ¿qué pasó?». Luna la miró con los ojos vidriosos. «No he pecado, pero siento que mi corazón sí lo hizo». Rosa asintió despacio. A veces el pecado no entra por las manos, sino por los ojos. Y cuando eso pasa, solo hay dos caminos: rezar o irse. «Irme», susurró Luna. «Dejar mi casa, mi esposo. A veces hay que dejar un lugar para salvar el alma, antes de que se pierda para siempre». Luna regresó al rancho con esa frase martillándole en la cabeza. Esa noche, mientras Elías dormía, empacó algunas cosas en silencio: un rosario, una muda de ropa y una carta. Pero al verla dormirse por el cansancio, el amor la detuvo. No podía hacerlo. No todavía. En los días siguientes, Miguel evitó verla. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, sudando y orando entre surcos. A veces, al escuchar su voz en la distancia,
El cuerpo se le tensaba. Y cuando el viento traía el aroma de su cabello, cerraba los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar lo que el alma ya sabía. Una tarde, el padre Ramiro fue a visitar el rancho. Don Miguel, hace tiempo que no lo veo en misa. Miguel bajó la cabeza. No me siento digno, padre. El sacerdote lo miró con compasión. Nadie lo es, hijo. Pero los que más cargan con culpa, son los que más necesitan acercarse a Dios. No se esconda. El perdón no se gana huyendo. Esa noche, Miguel fue a la iglesia. Entró en silencio, con el sombrero en la mano y los ojos fijos en el altar. La iglesia estaba vacía, salvo por una figura arrodillada frente a la Virgen. Era Luna. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. Ella estaba llorando en silencio, con el rosario entre los dedos. Sus labios se movían despacio, repitiendo la misma súplica. Dios mío, no me dejes caer. Miguel se quedó en la puerta, sin atreverse a acercarse. Pero al verla ahí, tan frágil, tan sincera, entendió que el amor que sentía no era simple deseo. Era devoción. Y por eso mismo, debía renunciar a ella. Se persignó, dio media vuelta y salió al campo. El aire fresco lo golpeó en el rostro, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Señor, murmuró, te lo prometo, me iré de aquí. Pero no la dejes sufrir por mí. A la mañana siguiente, cuando Elías fue a buscarlo para el trabajo, encontró el granero vacío. Solo había una nota, escrita con letra firme y manchada de tierra. Gracias por su amistad, compadre. Esta tierra me dio más de lo que merezco. Pero también me enseñó que hay amores que no deben florecer. Cuide a su esposa. Cuídela mucho. Yo me encomiendo a Dios y al silencio. Elías sintió un escalofrío. Y Luna, al leer la carta, se quedó inmóvil, con el corazón deshecho. Sabía que no volvería a verlo. Pero también sabía que nunca podría olvidarlo. Esa tarde, el viento sopló con una calma extraña. Las hojas del maizal se mecían suavemente, como si rezaran por un alma que había elegido huir antes que pecar. Y en algún camino polvoriento, bajo el cielo ardiente del norte, un hombre caminaba solo con su fe, su culpa y su promesa. Porque a veces, amar de verdad significa alejarse, y dejar que solo Dios sea testigo de lo que el corazón calla. Pasaron los días, y el rancho se volvió un lugar distinto. Sin Miguel, los animales parecían más inquietos, los hombres trabajaban sin ánimo, y hasta el canto del gallo sonaba triste. Elías no lo decía en voz alta, pero lo extrañaba. Había sido su amigo, su hermano de fe, su confidente. Y aunque intentaba entender su partida, algo en su corazón le decía que no todo era como parecía. Luna, por su parte, se marchitaba en silencio. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados. Cumplía sus deberes, cocinaba, rezaba, sonreía cuando debía. Pero por dentro se moría cada día un poco más. Elías trataba de animarla. Mujer, te noto cansada. Desde que Miguel se fue, ya no eres la misma. Luna apretó las manos sobre el delantal. Solo me preocupa el trabajo, nada más. Pero su voz tembló, y Elías lo notó. Una tarde, el padre Ramiro visitó el rancho para bendecir la nueva cosecha. Cuando vio a Luna, se acercó con suavidad. Hija, no he visto a Miguel desde hace semanas, ¿sabes dónde está? Ella bajó la mirada. No, padre. Solo dejó una carta. El sacerdote suspiró. Entonces su silencio es penitencia. Algunos hombres se van para buscar perdón, otros, para huir de sí mismos. Elías, que escuchaba desde la puerta, frunció el ceño. ¿Penitencia? ¿Por qué diría eso, padre? Ramiro lo miró con prudencia. Solo Dios conoce el corazón de los hombres, Elías. Pero cuando alguien se va sin mirar atrás, casi siempre deja una cruz cargando. Elías se quedó helado. Esa noche, mientras Luna dormía, tomó la carta de Miguel y la leyó de nuevo, con los ojos llenos de sospecha. Cuide a su esposa. Cuídela mucho. Leyó esa frase una y otra vez, hasta que el sueño se le escapó. Por primera vez, el pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si entre ellos había pasado algo más? Los días se volvieron más pesados. Elías comenzó a volverse distante, desconfiado. Luna sentía su mirada fría sobre ella en cada gesto, cada silencio. Una noche, mientras cenaban, él rompió el plato sobre la mesa. Dime la verdad, Luna, ¿qué hubo entre tú y Miguel? Ella se quedó pálida. Nada, te lo juro, nada. ¿Y por qué se fue entonces? ¿Por qué esa carta? ¿Por qué tus ojos lloran cuando lo nombran? Las lágrimas corrieron por su rostro.
Porque lo quise, pero nunca lo toqué. Y eso, Elías, eso también duele. Elías se quedó en silencio. No había respuesta que lo consolara. Se levantó, tomó su sombrero y salió sin decir palabra. Luna se desplomó en el suelo, con la cabeza entre las manos, rezando entre sollozos. Dios mío, perdónalo. Y si debo pagar por este amor, que sea con mi silencio. Esa noche, la luna se alzó sobre los campos como un ojo triste del cielo. Y en algún camino lejano, Miguel también la miraba, con la misma soledad. El viento soplaba con un gemido que parecía susurrar su nombre. Sabía que no debía volver, pero su corazón no obedecía. Se arrodilló junto a un árbol y comenzó a rezar. Padre, te entrego este amor. Si ella sufre por mi culpa, quítame la vida antes que verla destruida. El trueno retumbó en la distancia. Y mientras el cielo se iluminaba, una decisión se formaba en su pecho. Volvería al rancho, no para recuperarla, sino para pedir perdón. El amanecer llegó con un aire diferente. El cielo tenía ese tono dorado que anuncia el fin de algo grande, como si el propio Dios respirara sobre la tierra cansada. Miguel cabalgaba lentamente por el camino que llevaba al rancho, con el rostro envejecido por el remordimiento y los labios secos de tanto rezar. Había pasado semanas vagando entre pueblos, trabajando en campos ajenos, buscando consuelo en oraciones que nunca le respondieron. Pero el silencio de Dios, a veces, es la forma más profunda de perdón. Cuando divisó las cercas del rancho, su corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener las riendas. Elías estaba afuera, sentado junto al pozo, con la mirada perdida en el horizonte. No se movió al verlo llegar. Solo lo observó con esos ojos cansados de quien ya sabe demasiado. Pensé que no volverías. Miguel bajó del caballo y dejó el sombrero en el suelo. No debía hacerlo. Pero hay cosas que uno necesita decir antes de morir en silencio. Elías se levantó despacio, con el rostro endurecido. Entonces habla, compadre. Dime por qué te fuiste sin mirar atrás. Miguel respiró hondo. Porque la amé. Porque la miré con los ojos que solo debía tener para Dios. Pero no la toqué, te lo juro por la cruz. Me fui para no pecar más, y para no destruir lo que tú amabas. Elías apretó los puños. El silencio se extendió entre los dos hombres, tan pesado que ni el viento se atrevía a soplar. Miguel cerró los ojos, esperando el golpe, el insulto, la condena. Pero no llegó. Solo escuchó la voz temblorosa de su amigo. Te creo. Porque yo también vi cómo la mirabas, y cómo luchabas por no hacerlo. No sé si puedo perdonarte, Miguel. Pero sé que Dios ya lo hizo. Los dos se quedaron quietos, mirando el suelo. La tierra, húmeda por el rocío, parecía absorber su dolor. Luna salió entonces, con el rosario en la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlos juntos. Miguel. Su voz fue apenas un suspiro. Elías la miró con ternura. Anda, mujer. Lo que tengan que decirse, díganlo ahora. Que el corazón no siempre tiene segunda oportunidad. Miguel levantó la mirada hacia ella. Luna, no vine a buscarte. Vine a despedirme. Dios me mostró que este amor no era castigo, sino prueba. Y gracias a ti, aprendí que el alma también ama cuando se niega. Ella dio un paso hacia él, temblando. Yo también te amé, Miguel. Pero mi cruz fue quedarme, no irme. Una lágrima rodó por su mejilla, y él la limpió con la punta de los dedos, sin atreverse a tocar más. Entonces ambos fuimos fieles, aunque nos doliera. Elías dio media vuelta y caminó hacia el establo, dejando que el viento se llevara las últimas palabras. Luna y Miguel se miraron por última vez. Era una despedida sin promesas, sin futuro, pero con paz. Él montó el caballo, miró al cielo y se persignó. Dios los bendiga. Y si alguna vez me recuerdan, que sea sin culpa. Y se fue, cabalgando hacia el horizonte, donde el sol se escondía tras los cerros. Luna se quedó de pie, rezando en silencio, mientras el viento agitaba su cabello. Esa noche, Elías y Luna cenaron sin palabras. Pero antes de dormir, él le tomó la mano. Ya no quiero cargar con rencores. Si Dios lo perdonó, nosotros también debemos hacerlo. Luna asintió, llorando en silencio. Fue un amor que nació donde no debía, pero que murió como debía. A la mañana siguiente, el padre Ramiro tocó la puerta del rancho. Traía el sombrero en la mano y el rostro serio. Vengo con una noticia triste. Encontraron a Miguel a unos kilómetros del pueblo. Su caballo regresó solo. Lo hallaron bajo un árbol, con la Biblia en el pecho. Murió de rodillas, rezando. Luna cayó de rodillas, apretando el rosario.
Elías la sostuvo en silencio, con lágrimas en los ojos. Y el sacerdote agregó. En su Biblia, había una nota con estas palabras. Si el amor me perdió, que sea el amor quien me salve. Porque hasta el último suspiro, recé por ustedes. El rancho quedó en silencio. Las hojas del maizal se movían suavemente, como si rezaran por el alma del vaquero. Luna encendió una vela frente a la imagen de la Virgen y susurró. Descansa, Miguel. Dios ya te perdonó, y yo también. El viento entró por la ventana, moviendo la llama con delicadeza. Era como si una presencia invisible se despidiera con ternura. Y en el murmullo del campo, entre el canto lejano de un gallo, pareció escucharse una última oración. El amor que se ofrece a Dios, nunca muere.